Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bienestar Animal. Hoy les saludo desde la ciudad de Areguá. Llegamos hasta el Club Ecológico Isla Valle, en donde vamos a estar conociendo todo sobre la producción piscícola. Acompáñanos en este hermoso recorrido. Ya estamos en compañía de la doctora Susana Barúa, quien es doctora veterinaria encargada en la parte de la acuicultura a nivel Paraguay, y nos va a estar comentando sobre la cría de peces. Bienvenida, doctora. Un placer, agradecerles por la oportunidad de poder compartir con toda la teleaudiencia lo que es la producción acuícola a nivel nacional. Comentanos un poco acá en el Club Ecológico de Isla Valle, ¿qué cría de peces están teniendo? Bueno, primeramente quiero comentarles que a nivel nacional Paraguay es un país bendecido cuando hablamos de recursos naturales para poder desarrollar la piscicultura en términos de tipo de terreno, disponibilidad de agua y la topografía. Actualmente aproximadamente 10% de todo ese recurso es lo que se está explotando en forma racional, siempre cuidando el medio ambiente. Y las especies que se crían aquí en Isla Valle, hay que tener en cuenta que Isla Valle es un tipo de producción que se dedica a pesca y pague. O sea, ellos lo que se hace acá en Isla Valle es tener productos terminados para que ustedes puedan venir hasta el Club Ecológico de Isla Valle, puedan pescar y posteriormente se pesa ese producto y se lleva a la casa para compartir en familia, o directamente acá también lo pueden mandar a preparar. Las especies que se cultivan en nuestro país son, en primer lugar está la tilapia, que es una especie exótica que se introdujo en nuestro país en la década del 60. Después tenemos en segundo lugar el pacú, que es una especie nativa nuestra que es muy querida por los pobladores, y hoy tenemos producción de alevines en el centro de producción de alevines, que está ubicado en Eusebio Ayala, que es una gran fortaleza para el sector, que anteriormente era una debilidad, la falta de disponibilidad de alevines de las especies nativas, principalmente como la que cité, que es el pacú. Después se estaba haciendo cría de carpa, inicialmente se estaba empezando con lo que es surubí, pero eso es en forma realmente como hobby. La idea es que más adelante sea una de las especies también de importancia comercial. Es también importante resaltar que la piscicultura tiene mucho impacto en lo social, porque genera mano de obra para las familias, genera alimento de alto valor nutritivo, que hoy es lo que se busca en el mundo, generar alimentos que puedan nutrir a nuestra familia, y económicamente también es importante porque genera ingresos para poder mejorar en forma integral nuestra calidad de vida. Y por sobre todas las cosas, ambientalmente también es importante. ¿Por qué? Porque hoy, en vez de ir a depredar, porque eso es lo que ocurre cuando uno es inconsciente realmente, los ríos, podemos producir. Entonces disminuye la presión que existe sobre los recursos hictícolas en los ríos de nuestro país. Entonces son tantas las bondades de la piscicultura que podemos comentarles a todos ustedes para que ustedes también puedan empezar en este rubro que no es tradicional en nuestro país. Si nosotros empezamos a hablar de piscicultura, muy pocos conocen, pero hoy en día, gracias a los programas que se difunden que es la piscicultura, lo están empezando a implementar. La especie exótica es la tilapia, la carpa también, y las especies nativas nuestras que hoy van a observar estas imágenes bellísimas. Está el dorado, está el pacú y el surubí. Esas son las especies que hoy se están desarrollando. Tenemos otra especie más, pero comercialmente importante es la que estuvimos citando. Espectacular, entonces hay mucho por hacer todavía, el 10% es poco, hay mucho todavía por explotar acá en el Paraguay. Y para entrar un poco en lo que es la cría en sí, la producción para cultivar estas clases de peces, veíamos los estanques. ¿Qué tipo de estanques tienen que tener estas clases de especies? Bueno, primeramente tenemos que, como dijimos al inicio,
tipo de terreno tiene que ser arcilloso, es lo ideal. La disponibilidad de agua, una naciente, se puede también utilizar de arroyos, se puede utilizar de pozo artesiano, depende mucho de la disponibilidad y los recursos que uno tenga y la topografía. Se calcula, nosotros calculamos un estanque de 10 por 30, que son 300 metros cuadrados. Y para empezar, porque primero tenemos que tener ese conocimiento, porque la piscicultura es sinónimo de responsabilidad y que todos los días uno tiene que observar. No es como sembrar, por ejemplo, no es como la parte bovina, que de repente uno tiene un calendario y cada 15 días puede ir a chequear. En piscicultura no es así, tenemos que hacer observación diariamente para ver calidad de agua. ¿Cómo lo vamos a notar más rápidamente? Conociendo el comportamiento de los peces. Lo que ustedes van a observar hoy aquí en Isla Valle son peces realmente súper sanos, que tienen una buena conversión de alimento, por eso tienen ese peso y se irradia la vigorosidad que tienen ellos. Y como dijimos, para empezar, un productor puede empezar con un estanque de 300 metros cuadrados y luego con esos ingresos que va generando con la comercialización ir ampliando la superficie de producción. Si me consultan si en un estanque podemos tener variedad de especies, como lo que vimos hoy, que es un policultivo, cuando hablamos de sistema de comercialización o de engorde en su finca, nosotros les recomendamos que hagan en un estanque tengamos una especie, puede ser tilapia, puede ser pacú. Lo que vimos acá es diferente porque el sistema es pesque y pague, donde ustedes van a venir y tienen la opción, pero de igual manera en cada estanque usted tiene la opción de pescar pacú, de pescar carpa, de pescar tilapia y así obtener el producto que deseen. Doctora, y comentanos un poco cuál sería la densidad para un estanque de 300 metros cuadrados. La densidad varía dependiendo de la especie. Si vamos a cultivar tilapia, se calcula 2 tilapias por metro cuadrado. Tendríamos que sembrar 600 alevines de tilapia. Si hablamos pacú, cuando más espacio le damos, más rápido va a ser el crecimiento, si tiene las condiciones como calidad de agua, alimentación, manejo, entre otros. Para el pacú se calcula un pacú para un metro cuadrado de superficie, por ende necesitamos 300 pacú para un estanque de 300 metros cuadrados. Siempre tienen que hacer ese cálculo y tienen que respetar. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos el concepto, si cargo más, si siembro más alevines, voy a tener mayor cantidad de producto final que cosechar y no es así en piscicultura. Es lo mismo que en producción de ganadería. Si una hectárea es para un bovino, cuando hablamos de pastura cultivada, eso se respeta, porque si cargamos más vamos a tener una sobrepoblación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se hace esa sobrecarga? ¿Y qué ocurre? En el campo se dice Icaipata ñande Jehuila ñande Piracuera. O sea, no van a desarrollarse, no van a tener el peso que deberían de tener en el tiempo establecido y por sobre todas las cosas que va a ser una pérdida para nosotros, porque vamos a estar alimentando y en vez de terminar en 6 meses la tilapia, podemos terminar en un año, pero ahí ya vamos a tener también, la tilapia tiene una gran fortaleza cuando hablamos de reproducción, pero cuando hablamos de engorde es una debilidad que empieza a reproducirse cuando llega a su madurez sexual, pero para eso tenemos el control biológico, que viene a ser la incorporación de especies como el tareí, que es carnívoro, o podemos también incorporar surubí y así hacer un control biológico. Es manejar un poco el sistema, cómo se desarrolla naturalmente y así tener una buena producción piscícola. Doctora, y mencionaste algo que es muy importante, que es la calidad del agua. ¿Qué tan importante es para los peces que tengan una buena calidad de agua? ¿En qué le podría afectar si hay un pH que no tiene que ser, un oxígeno inadecuado para ellos? ¿Qué pasaría? Y directamente afecta la producción. Primeramente, hablamos de condiciones óptimas para el buen desarrollo de los peces. Si tenemos un pH ácido, eso va a hacer que ellos ni siquiera se alimenten, y falta de oxígeno significa que los peces van a empezar a boquear y si nosotros no controlamos podemos tener mortandad de los peces. Pero es sabia la naturaleza, por eso dijimos desde el inicio que tenemos que observar. ¿Cómo podemos saber que falta oxígeno en nuestro estanque?
cuando empiezan los peces a subir arriba y empiezan a boquear. ¿Cómo ustedes pueden saber si realmente la calidad del agua es la indicada para la producción? El color tiene que ser un color verde. Ese color verde indica presencia de algas microscópicas y eso es fundamental porque tiene dos funciones la presencia de las algas, que es la coloración verde que le da al agua. Que siempre es importante también señalar que nada en exceso es bueno, porque cuando el agua es muy verde, también va a haber una competencia de oxígeno entre los peces y las algas. Entonces todo eso tenemos que controlar, pero ¿cuál es el mejor medidor de la calidad del agua? Son los ojos. ¿Hay algún tipo de medidor que nosotros podamos tener para poder controlar el agua? Hay disponibilidad de todos los equipos a nivel nacional, pero depende mucho de la disponibilidad de capital que tengan los productores. Por eso se clasifica en AREL, que son acuicultores de recursos limitados. Ahí le enseñamos a ellos siempre observar diariamente su producción. Pero también nosotros podemos comprar de los centros donde se tienen los peces ornamentales, donde están los pHímetros, que es simplemente controlar el color a través de unas gotas. Eso es lo más práctico, lo más sencillo y económico que uno puede adquirir en los centros donde se comercializan peces ornamentales, que son los acuarios. Y este tipo de control que me comentabas que es a ojímetro, como se dice, ¿se debe de hacer todos los días? Y todos los días uno se va, le alimenta a los peces. A la mañana, a partir de las 9 de la mañana aproximadamente, y luego a la tarde. Entonces todos los días uno observa si hay variación en el comportamiento. También en la coloración podemos hacer un disco de Secchi, que es para ver cuál es la cantidad de presencia de algas tenemos y si es el indicado. Como dijimos hace rato, si tenemos mucha presencia de algas, el color va a ser un verde intenso. Cuando nosotros usamos disco de Secchi o directamente el brazo, introducimos y a los 15 centímetros ya no observamos mano, significa que tenemos una super producción de algas. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar agua a nuestro estanque para que eso se pueda diluir un poco. Ahora, si introducimos el brazo y ya pasaron 60 centímetros y seguimos observando mano, significa que tenemos que hacer otra vez el abonado, que hace rato no mencionamos. El abonado es la fertilización, que es la incorporación de materia orgánica a los estanques para poder formar las algas. Se calcula 200 gramos por metro cuadrado. Puede ser gallinaza, humus, materia fecal de bovino, el que dispongan ustedes. También se puede hacer utilizando urea, pero eso significa también costo. 30 gramos por metro cuadrado. Nos dijimos de algo también fundamental, que es todo al inicio de la construcción. Después de haber construido el estanque, se debe hacer el encalado, que tiene dos funciones. Tiene dos funciones. Primero, regular pH, que eso hablamos desde el inicio de la importancia del pH. El pH para toda producción, en el caso de piscicultura y agricultura, que siempre van a escuchar que dicen, estoy comprando cal para encalar mi terreno para hacer el cultivo. Se calcula 150 gramos por metros cuadrados, pero tiene, aparte de la función de regular pH, también elimina depredadores, porque siempre que tenemos agua, presencia de agua, vamos a encontrar el busú, que es un depredador, y el tareí. Entonces, esas son las dos funciones del encalado. La profundidad del tanque, ya que hablamos de vuelta de lo que es el estanque, ¿tiene algo que ver también con el tema de la temperatura del agua, la luz solar? Porque yo creo que los peces, como no pueden regular su temperatura, necesitan estar en un confort también dentro de su ambiente. Súper importante la consulta que siempre nos llega y que es un factor que ha causado mucha mortandad, principalmente en la zona sur del país. La profundidad de los estanques es para regular justamente la temperatura. La profundidad varía de 80 a unos 50, unos 80 promedio de profundidad, la parte más profunda,
pero la zona sur de Itapúa, por ejemplo, va hasta 2 metros. De esa manera regulamos. Hay que tener en cuenta que hoy todo es extremo. Tenemos calores con temperaturas súper extremas o hace muchísimo frío. Entonces esa es una forma de controlar y regular la temperatura de los peces. Profundidad entonces de 80 a unos 50 o 2 metros dependiendo del departamento donde estemos. Superficie aproximadamente 10 por 30, que son 300 metros cuadrados. También es importante cuando hablamos de piscicultura, que donde esté nuestro estanque no haya arborización. ¿Por qué? Porque donde hay muchos árboles, ¿qué vamos a tener? Mucha presencia de pájaros que a veces son depredadores de nuestros alevines. Entonces es súper importante tener en cuenta, y también porque necesitamos presencia directa del sol en toda la superficie. Un concepto que se tiene en el campo y muchas veces acá mismo en la capital, cuando se tiene cascada, dice voy a ponerle plantas acuáticas porque así va a regular la temperatura de los peces. Eso está mal. Decorativamente sí se puede hacer cuando hablamos de una cascada, pero cuando hablamos de producción no tenemos que tener presencia de plantas acuáticas porque ese impide la penetración de los rayos solares hasta la profundidad que necesitamos para la formación de las algas, que es a través del proceso de fotosíntesis. Hablando un poco de vuelta del agua, que es tan importante, que es vital para el crecimiento de ellos, ¿cómo es el abastecimiento de agua que tienen en Isla Valle? En Isla Valle es de una naciente, eso es súper importante tener en cuenta. Disponibilidad de agua, porque el agua es el hogar de los peces y nosotros tenemos que cuidar. Entonces, una naciente, eso quiere decir que el agua es de una calidad óptima para el desarrollo. Así veíamos qué importante es conocer el ambiente en donde deben de vivir los peces de acuerdo a la especie, ya sea exótica o nativa, para que ellos puedan crecer y desarrollarse en un ambiente favorable. Al regreso de la pausa vamos a seguir conociendo más sobre la producción piscícola. Ya estamos de regreso y ahora en este segundo bloque vamos a estar conociendo sobre la alimentación y sobre qué enfermedades les puede agarrar a estos peces. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la alimentación de los peces, cómo ellos se están alimentando, qué necesitan para que ellos puedan nutrirse y crecer bien. Bueno, vamos a comenzar de cero, ¿verdad? Sí. De cero, cómo vamos a alimentarle a nuestros peces desde un principio. Sí. Primero tenemos que tratar el agua, así como dijo la doctora, tratar con la cal para regular el pH, el abono para poder hacer la producción de fitoplancton. El fitoplancton juega un papel importantísimo de alimentación en su primera etapa de vida. Eso prácticamente es el calostro para el pescado. Tiene que comer eso porque tiene los nutrientes especiales que necesitan ellos para crecer. Entonces, si el agua es verde, tiene los nutrientes especiales. Y además eso le tiene que darle un alimento iniciador principal que es especialmente para pescado. Son comerciales. Son comerciales. Antes había un solo fabricante que era Trocio, ahora hay muchos fabricantes, que hay muchas marcas ya. Entonces, o sea, hay ya opciones de compra de diferentes fábricas, ¿verdad? Sí. Entonces eso se le da la alimentación al iniciador, cuando son alevines, se le puede dar cada una hora. Se le puede dar 2 veces por día, 3 veces por día, o sea, y tiene un porcentaje de alimentación diario. 2 al 5% de su peso come diariamente. Se calcula 2%, o sea, si tiene tu pescado 100 gramos, va a tener que comer 2 gramos por día. Esos 2 gramos se le puede dividir en 2 porciones, de mañana y de tarde. 1 gramo de mañana y 1 gramo de tarde, de mañana y tarde. Eso se multiplica por la cantidad de pescado.
Eso es lo que se le da lo ideal para que él pueda crecer. Y de acuerdo a lo que usted le alimenta, también es la conversión de alimentos. O sea, si nosotros desperdiciamos, no calculamos la porción diaria que le vamos a dar, ya aumenta la conversión. O sea que en vez de darle un kilo, la conversión ideal de la tilapia tiene que ser 1,5 kilos. O sea, 1,5 kilos de balanceado para que él te pueda crecer 1 kilo de carne. Si va aumentando tu porcentaje, va aumentando tu costo de producción. Aquí yo tengo en mi mano el balanceado, que es el iniciador, tiene más o menos un 1,5 milímetros de diámetro, en la cual pueda entrar en la boca de la tilapia, ¿verdad? Y consumir bien. La tilapia no tiene problema de comer inclusive un poquitito más grande que sea el balanceado iniciador, pero el pacú no puede comer que sea mayor de su boca, ¿verdad? Porque ellos tragan entero y se atragantan y no puede pasar la garganta y mueren. Mueren, ¿verdad? Entonces, el pacú es más delicado en cuanto al alimento iniciador. Tiene que ser el grano de alimento que entra en la boca y pueda pasar por su garganta. En el estanque que hay la tilapia, a los 6 meses el pacú ya tiene también el mismo peso que la tilapia, en 6 meses. Y a los 500 gramos el pacú ya comienza a comer el caracol del estanque donde está la tilapia. La tilapia no come el caracol, entonces la función que cumple el pacú en tu estanque es importante porque te limpia del estanque del caracol. Ya come el caracol. Pero ya tu tilapia vos tenés que ya cosechar a los 6 meses y ahí tenés que molestarle a tu pacú. Entonces tenés que transportar en otro estanque, en la cual ya tenés que dejarle solo para que crezca ya, porque ahí ya va a ser grande. Si podemos hacer ese manejo, es espectacular. Pero si no podemos hacer ese manejo, se recomienda que se separe nomás. Claro, entonces hay que saber diferenciar bien qué es lo que uno quiere, Sí. para saber qué tipo de especie vamos a tener en un solo estanque. Así O mismo. si vamos a combinar los dos. Claro. Entonces, no, me comentabas también hace rato que es muy importante el tema del oxígeno del agua cuando son alevines. Sí, alevines, en toda su etapa es importante, la concentración de oxígeno. 5 partes por millón tiene que tener el agua para que ellos puedan vivir armónicamente, bienestarmente esté bien, para que pueda comer, alimentarse y crecer. ¿Y qué pasa si es que llega a morir? Me comentabas que iba al fondo del agua y que eso Sí. absorbía también oxígeno. Bueno, viste que cuando el agua, en el calor, cuando hace mucho calor, el agua, hay muchas algas muy verdes, mucha producción, viene un aguacero y se muere, porque cambio brusco de temperatura en el agua muere. Entonces muere más o menos 2 a 3 centímetros, la capa superficial de todas las algas, muere. Entonces, como se dice en guaraní, hiyui. Entonces, no hay una superficie así de oxígeno en la superficie del estanque. Entonces los pescados comienzan a sacar su boca. Entre ellos el que está un poco débil muere y se va en el fondo. No se nota que murió el pescado. Y el que murió en el fondo comienza a podrirse y cuando no flota en el día, flota después de 2 días, ya comienza el proceso de la fermentación. Se comienza a pudrirse y para pudrirse necesita absorber el oxígeno del agua para poder pudrirse. Entonces comienza a faltar el oxígeno de abajo para arriba. Entonces arriba falta oxígeno, abajo falta oxígeno, entonces hay en el medio no más oxígeno y entonces disminuye la densidad, la capacidad del agua y comienza a morir. En un día puede morir todo tu pescado. Eso le va a afectar a toda tu producción. A toda tu producción. Eso puede pasar también con los pescados que son más grandes o solamente con los alevines. Con todos, no, con todos. Todos hablamos todos, tanto alevines como la parte grande. Ocurre también en medio ambiente naturales, ¿verdad? Cuando hay creciente el agua, sale todo el agua, ¿verdad? Entonces los pescados quieren salir a disfrutar, como se dice, de la naturaleza, sale
comienza a bajar el nivel y ellos se pierden porque comenzó a faltarle el oxígeno y ellos se desorientan y no pueden llegar más al río y se queda ahí. Entonces, por falta de oxígeno comienzan a morir todos, ¿verdad? Sí. Que es fundamental y muy interesante lo que nos estás comentando. Y también una pregunta muy curiosa es cuando le sacamos a un pez, ¿por cuánto tiempo podemos tenerle fuera del agua? Eso es lo mínimo tiempo posible. ¿Qué quiere decir eso? Si vos querés sacarlo foto, lo mínimo tiempo posible porque ellos su vida es en el agua. Vos le sacás del agua, ellos no tienen oxígeno. Si un minuto puede aguantar, aguanta un minuto máximo. Y además de eso, no solamente el oxígeno el que le va a faltar al pescado, sino la protección que tiene ello en la piel. Entonces, ese comienza a perder esa protección. En el invierno pierde rápido cuando hay viento sur. Cuando el sol radiante, rápido también pierde. O sea, no necesita los minutos para que pierda eso. Pierde esa protección que tiene en su piel, en su escama. Hay que no tiene escama y hay que tiene escama. Sí. Pierde esa protección y es propenso a que le ataque hongos o cualquier otra bacteria, ¿verdad? Y comienza a tener problemas y comienza a debilitarse y muere. O sea que los pescados también se pueden enfermar, le puede agarrar Sí, estos hongos, también bacterias, está seguro, ¿verdad? todo. ¿Cuál es una enfermedad que es común en los peces? Bueno, en nuestro país, la ventaja que tenemos, que la parte acuícola no tenemos todavía ninguna enfermedad que pueda diezmar la población de nuestra acuicultura en nuestro país. No tenemos, y eso tenemos que cuidar esos detalles. Por eso es importante cuando traemos de otros países alevines, cuidar eso, la sanidad acuícola para que no podamos introducir en nuestro país alguna enfermedad que pueda diezmar la población. Enfermedades no tenemos tanto problema, pero sí hay hongos y hay bacterias y hay parásitos también, pero eso no diezma la población, ¿verdad? Por eso es importante que el agua esté bien en condición y ellos, así como nosotros, cuando tenemos defensa, no hay enfermedad que pueda arrimarse pero cuando nuestra defensa está disminuida, también cualquier vacío ya deje, como se dice en guaraní, ¿verdad? Es la misma cosa dan ellos. ¿Cómo nosotros podríamos prevenir para que no le agarre este tipo de cosas? Teniendo un buen manejo del agua. Del agua. Ahí ese es el Ese es el primordial. secreto del agua. O sea, como yo digo siempre, la naturaleza es sabia. Sí. Voy a dar un ejemplo. Un estanque cualquiera, donde que se acumula agua, donde que vos construiste tu estanque, no le hiciste el tratamiento de tu agua, y ahí no pone huevo ni el sapo, porque el sapo sabe dónde poner su huevo. Pero vos haces un tratamiento de tu estanque, le pones las condiciones, y lo primero que pone un huevo es los sapos y la rana, porque sabe que ahí hay alimento y sabe que su agua es de calidad. Con eso estamos demostrando que el estanque con un pH neutro, no hay bacteria que beneficia al pescado. Con un pH ácido, hay bacteria que le perjudica al pescado y le diezma su población. Y es de crecimiento lento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que están en exceso de alimentación o pasamos los 6 meses de producción? Bueno, en caso de la tilapia. En el caso de la tilapia. En caso de la tilapia, llega a su madurez sexual a los 6 meses. Como no hay una certeza de que los alevines que vos compraste o que vos produciste sean 100% machos, entonces corre la probabilidad que haya reproducción en el agua. O sea que se reproduzcan eso. Y va a haber una superpoblación. Exactamente. Entonces ahí comienza ya la competencia del espacio y ya no crece. Y es perjudicial ahí para ellos porque no van Perjudicial para lo que produce porque ya no va a ser más rentable. Y también para ellos, Sí. porque le dificulta en su desarrollo. Entonces es importante ya cosechar. Por eso lo que es importante es hacer todo el seguimiento para que a los 6 meses vos puedas cosechar, ya tener
el peso ideal que el mercado requiere. Y el mercado requiere a partir de los 400 gramos. Entonces, si vos llegaste a tu objetivo a los 400, cosechar todo y no hay producción. ¿Cómo uno puede saber que llegó al promedio de kilo? No, y se hace el muestreo, así como se hace el muestreo de pesaje, ¿no? ¿Y cómo es el sistema? Bueno, nosotros hacemos que sacamos el red, ponemos en un balde, sacamos la tara y le ponemos ahí el pescado, 10 pescados y hacemos el promedio cuánto tiene cada uno y se sabe el peso. Un promedio de peso. De peso. Si alcanza, y después además en la práctica. Vos sacar el pescado, por ejemplo, lo que trabajo en el día, yo le pregunto, ¿vos yo le colegio de tilapia? Ya te dice 250, 300 gramos a la vista, está diciendo. Y a veces son chiquititos, dice, pero icra, tiene mucha carne, entonces, no, para yo le coma 400 gramos. Entonces, a veces por la práctica, uno ya sin pensarlo ya dice, bueno, así está el peso ideal. Sí. Eso pasa también con las otras especies. Sí, la vaca, al mirarle, decía, esto tiene tantos kilos, ¿verdad? Me refería a especies ya sea de pacú, de surubí. Bueno, el pacú es una especie nativa nuestra que no se reproduce en el agua. No se reproduce no en el agua, quiero decir, no se reproduce en el estanque, en agua estancada. Necesita corriente. Necesita un incentivo para que ellos puedan desarrollar las gónadas. No tiene ese incentivo, no puede reproducir, pero sí acumula los óvulos en la hembra y el semen del macho, pero no puede sacar afuera porque no tiene ese incentivo. Tiene que tener. Y la única forma de sacarlo es por medio de la inducción, ¿verdad? Y se le saca el huevo y por eso se hace en laboratorio solamente. Ahora, no digo que de acá se adecue. Se adecue después con el tiempo, el pacú pueda reproducirse en el estanque. Yo creo que va a llegar ese momento. Se van a adecuar y van a reproducirse en el estanque. Pero hasta el momento, no, que yo sepa, todavía no hay reproducción del pacú en agua estancada. De esta manera cerramos este capítulo de Bienestar Animal y nos vamos llevando un gran conocimiento sobre lo que hace a la producción de peces, ya sea de especies exóticas y nativas, y del ambiente propicio en donde deben de vivir para que puedan crecer y desarrollarse en un ambiente favorable. Les espero en una siguiente edición de Bienestar Animal por el canal de la producción.